La decisión silenciosa. La historia de Catalina Soler. El aire frío y estéril de la sala del tribunal hizo poco por apaciguar el espectáculo que se desarrollaba en su interior. No era el divorcio en sí lo que hacía susurrar a la prensa. Era la audacia. Don Rafael de la Vega, un titán de la industria tecnológica, no solo se presentó para disolver su matrimonio de 20 años, hizo una entrada. Del brazo llevaba no a una abogada, sino a una mujer que era la mitad de su edad, su mano entrelazada posesivamente con la suya. Caminaron no con vergüenza, sino con el aire triunfante de los vencedores, reclamando su botín. Al otro lado de la sala, su esposa, doña Catalina Soler, estaba sentada sola. Un estudio en gris tranquilo, aparentemente ya derrotada. Pero en los silenciosos pasillos de la justicia, la victoria no se decide por el ruido de la llegada de uno, sino por el poder devastador de la verdad, esperando ser pronunciada. Las pulidas puertas de roble de la sala 4B se abrieron con un suspiro suave y costoso. Don Rafael de la Vega, fundador y CEO del gigante tecnológico Tecnofusión, entró como si estuviera entrando en una sala de juntas para anunciar beneficios récord. Irradiaba un aura de poder intocable, el tipo que asumía que el mundo se doblegaría a su voluntad. Pero fue la mujer pegada a su brazo lo que provocó un colectivo jadeo de la galería. Laura Vidal, una influencer de redes sociales, se aferraba a él. Su mano, que descansaba sobre su brazo, estaba adornada con un diamante canario tan grande que parecía tirar de su muñeca. Eran un retrato de indiscreción desafiante, un testimonio viviente de por qué todos estaban reunidos allí. Frente a ellos, Catalina Soler estaba sentada con una quietud casi antinatural. Si Rafael y Laura eran un fuego furioso, ella era un pozo de agua quieta y profunda. Su traje gris carbón era elegante, pero discreto. Para el observador casual, era la imagen misma de la esposa despechada y descartada. El abogado de Rafael, Elías Robles, le había asegurado que esto sería una formalidad. Le ofrecemos un acuerdo tan generoso que parecerá codiciosa si lo rechaza. La casa, una buena pensión alimenticia, un fondo para la educación de los niños. Ella se va cómoda y usted se va libre. La empresa es intocable. Está a su nombre. Es su creación. Rafael, por supuesto, le creyó. Tecnofusión era el trabajo de su vida. Él lo había concebido, sangrado por él, y trabajado 100 horas a la semana para convertirlo en una empresa multimillonaria. Catalina había estado allí. Sí, había preparado café. Había mantenido la casa. Había criado a sus 2 hijos. Había hecho su parte, la parte de una esposa. Ahora, su parte había terminado. Él sintió una punzada, no de culpa, sino de molestia por la necesidad de esta farsa pública. Quería terminar con esto y comenzar el siguiente capítulo de su vida con Laura. Cruzó la mirada con Catalina. Esperaba ver lágrimas, ira o súplicas. En cambio, su mirada era firme, sus ojos azules tan tranquilos y claros como un cielo invernal. Era inquietante. La voz del alguacil resonó. Todos de pie para la honorable jueza Carmen Navarro. Elías Robles se puso de pie, sus movimientos suaves. Su señoría, mi cliente, don Rafael de la Vega, está preparado para ofrecer un acuerdo muy generoso para disolver su matrimonio. Él reconoce sus contribuciones como esposa y madre. A cambio, pide una ruptura limpia, sin más reclamos sobre sus activos personales o comerciales, específicamente su compañía. Tecnofusión. Rafael sonrió, susurrándole algo a Laura, quien se rió suavemente,
un sonido grotescamente fuerte en la sala silenciosa. La jueza Navarro miró a la otra mesa. «Señor Ledesma, su respuesta». El abogado de Catalina, Manuel Ledesma, se puso de pie. Él era la antítesis de Robles. Ajustó sus gafas, sus movimientos deliberados. «Su señoría, agradecemos al señor de la Vega por su oferta. Sin embargo, debemos rechazarla en su totalidad». Dejó que la palabra colgara en el aire, infundiéndola con sutil ironía. Parece que el señor de la Vega y su abogado están operando bajo un malentendido significativo con respecto a la propiedad de los activos en cuestión. Robles se burló audiblemente. «Un malentendido, su señoría. Los documentos fundacionales de Tecnofusión son de dominio público. Rafael de la Vega es el fundador, el presidente y el CEO». «De hecho», replicó Ledesma, su voz nunca se elevó. «Él es todas esas cosas, pero un título no es lo mismo que un título de propiedad. Mi cliente no está buscando un pedazo de la compañía del señor de la Vega». Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. «Ella simplemente está aquí para retener lo que ya es suyo». Un murmullo de confusión se extendió por la galería. La sonrisa de Rafael se tensó. ¿Qué era este juego? Esto era una postura, un intento desesperado de sacarle más dinero. Él apretó la mano de Laura, una seguridad silenciosa de que esto era solo un patético retraso de lo inevitable. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Zah, arquitecta silenciosa. 22 años atrás no existía Tecnofusión. Solo había un pequeño apartamento en Chamberí que olía levemente a café quemado y ozono. Allí estaba Rafael de la Vega, con una ambición como un incendio forestal y una cabeza llena de ideas revolucionarias sobre algoritmos de compresión de datos. Y allí estaba Catalina Soler, entonces Mallory, una ingeniera de software brillante que acababa de graduarse como la mejor de su clase en la Universidad de Salamanca, con una doble titulación en informática y matemáticas aplicadas. Se conocieron en un simposio de tecnología. Rafael era el orador carismático. Catalina, la asistente que, después de su charla, se acercó a él no con elogios, sino con 3 preguntas que identificaron las fallas fundamentales en su arquitectura propuesta. Rafael, para su crédito, se sintió intrigado. Vio en ella una mente más aguda y sistemática que la suya. Él era el soñador. Ella era la arquitecta que podía construir el andamiaje para esos sueños. Mientras Rafael podía encantar a los inversores y articular una visión, fue Catalina quien pasó noches sin dormir escribiendo el elegante código fundacional que se convertiría en la piedra angular de la empresa. El primer algoritmo patentado, el que podía comprimir archivos de datos masivos a una fracción de su tamaño sin pérdida de integridad, no fue una idea original de Rafael. Fue de Catalina. Cuando Rafael propuso matrimonio, también propuso una sociedad comercial. «Tú y yo, Kate», le dijo, con fervor genuino. «Cambiaremos el mundo. Yo seré el rostro, el vendedor. Tú puedes ser el genio detrás del telón, donde te sientes más cómoda». Catalina, que detestaba hablar en público y los apretones de manos de la política corporativa, aceptó de buen grado. El problema de la financiación fue el primer obstáculo. Los capitalistas de riesgo querían demasiado control. Fue Catalina quien proporcionó la solución. Su abuela materna le había dejado una herencia sustancial, algo más de 2 millones de euros en un fideicomiso. «Podemos financiarlo nosotros mismos, Rich», le dijo una noche. «Podemos construirlo a nuestra manera». Pero había una condición, puesta por el padre de Catalina. Ella siempre debía proteger sus activos personales. Así,
Cuando fueron a la oficina del abogado para incorporar Tecnofusión, bajo el consejo de Catalina, estructuraron la empresa de una manera muy específica. Manuel Ledesma, un joven abogado prometedor, redactó los documentos. «Es simple», había explicado Ledesma. «La inyección de capital inicial de 2 millones de euros proviene directamente de un fideicomiso a nombre de Catalina Soler. A cambio de este capital semilla y los derechos de propiedad intelectual de su algoritmo principal, la empresa emitirá 100.000 acciones». Ledesma deslizó un segundo documento sobre la mesa, el acuerdo de accionistas. Para reflejar su papel como fuerza impulsora en el desarrollo comercial, el señor Rafael de la Vega recibirá 49.000 acciones, o 49%. Él será nombrado presidente y CEO. Las 51.000 acciones restantes, el 51%, se asignarán a la señora Catalina Soler, en reconocimiento a su contribución de capital total y a la propiedad de la propiedad intelectual central. Ella será una socia silenciosa. Rafael apenas miró los números, solo miraba la línea que lo nombraba CEO. Una formalidad, un pedazo de papel. Estamos en esto juntos, socios 50-50 de por vida, había dicho, firmando con una floritura. Catalina firmó después de él. Ella sabía que no era solo una formalidad. Era un mecanismo de seguridad, un reconocimiento silencioso de que, si bien le estaba dando su corazón y su genio, se estaba quedando con la llave. Durante los primeros 5 años, su sociedad prosperó. Rafael construyó el perfil de la empresa, mientras que la innovación silenciosa y continua de Catalina mantuvo su tecnología años por delante. Rafael era celebrado en las portadas de la revista Emprendedores como un visionario solitario. Nunca los corrigió. Lenta e imperceptiblemente, comenzó a creer su propia prensa. «Yo construí esto», se convirtió en su mantra. «El pan mata el nosotros». De sus primeros días, se desvaneció de su vocabulario. Empezó a ver las contribuciones de Catalina no como una sociedad, sino como un papel de apoyo. La revelación. De vuelta en la sala del tribunal, el aire crepitaba de tensión. Elías Robles, el abogado de Rafael, recuperó rápidamente su compostura, aunque su sorpresa inicial fue evidente. «Su señoría, esto es una táctica desesperada. La señora Soler está intentando reclamar una corporación global basándose en una noción vaga de participación temprana. Su ausencia de 20 años del mundo corporativo habla por sí misma». La jueza Navarro miró a Manuel Ledesma. «Señor Ledesma, usted hizo una afirmación audaz. Confío en que tiene más que retórica para respaldarla». «Lo tengo». «Su señoría», dijo Ledesma con calma. Sacó una carpeta delgada. «Me gustaría presentar como prueba. Anexo A», anunció, entregando el documento. El anexo A era una copia certificada de un giro bancario de 250.000 euros de un fideicomiso a nombre de Catalina, con fecha de 2003. Pagadero a Tecnofusión. «Una inversión inicial», dijo Robles. «Una contribución conyugal a una empresa conjunta». «¿Un préstamo?», preguntó Ledesma, imperturbable. «No hay acuerdo de préstamo. No hay pagaré. No hay registro de ningún reembolso, porque no fue un préstamo, fue una inversión de capital». Luego, Ledesma presentó el anexo B, la solicitud de patente de la Oficina de Patentes y Marcas. El documento mostraba que la única inventora del algoritmo de compresión Soler, la tecnología central de Tecnofusión, era Catalina Soler. «La asignó a la empresa», espetó Robles. «Es propiedad corporativa». «Correcto». Ella asignó su propiedad intelectual a la entidad corporativa.
Pero uno debe preguntarse quién es exactamente la entidad corporativa. ¿Quién la posee? Rafael, incapaz de contenerse, gritó. «No hay socio, soy yo la construí». La jueza Navarro cortó el aire. «Señor de la Vega, contrólese. Si hay otro exabrupto como ese, lo declararé en desacato». Ledesma se acercó a su maletín. «Su señoría, los documentos fundacionales de Tecnofusión son de dominio público. Es hora de que todos los revisemos juntos». Sacó una tercera carpeta, encuadernada en azul simple. Contenía los artículos de incorporación y el acuerdo original de accionistas. «Aquí está», dijo, entregando una copia a Robles. Rafael la agarró. Sus manos temblaban mientras buscaba la cláusula, la frase, el número que había ignorado 2 décadas atrás. Y luego lo vio, en blanco y negro, irrefutable. Asignación de acciones. Catalina Soler. 51,000 acciones. 12. Rafael de la Vega. 47,000 acciones. Grant. La sangre se drenó de su rostro. No era un error. Era la verdad, sellada por su propia firma arrogante. Una verdad que había logrado olvidar durante 22 años. La jueza Navarro ajustó sus gafas y miró a Catalina. «Parece que de hecho ha habido un grave malentendido en esta sala», declaró la jueza con un tono helado. Luego miró a Rafael. «Señor de la Vega, parece que ha traído un invitado a un asunto privado relativo a activos corporativos. Sin embargo, dado que el activo principal es Tecnofusión, el tribunal debe dirigirse a la parte controladora». La jueza dirigió su atención a la mujer de traje gris, como la propietaria mayoritaria documentada y accionista, controladora de Tecnofusión. Quizás podría abordar las preguntas del tribunal con respecto a la valoración y distribución de los activos de la empresa. La oferta inicial del señor Robles parece lamentablemente desinformada. El sonido fue un jadeo colectivo. Rafael de la Vega, el titán, era un accionista minoritario. Era el CEO, sí, pero un CEO que servía a la junta directiva, la cual a su vez servía al placer de la dueña mayoritaria, Catalina. Rafael soltó la mano de Laura. Miró a su esposa y por primera vez vio a la brillante graduada del Salamanca, que era la arquitecta de su éxito. Vio a la reina que nunca se dio cuenta de que estaba sentada frente a él, en el tablero de ajedrez todo el tiempo. El golpe del mazo de la jueza resonó con fuerza. Este tribunal entrará en receso por 1 hora para permitir que los abogados se reúnan a la luz de esta nueva información. Señor de la Vega, le sugiero que use este tiempo para adquirir una comprensión más clara de su posición legal y financiera. Mientras la jueza salía de la sala, Catalina se levantó. Recogió su simple bolso de cuero y le dio un pequeño y cortés asentimiento a su abogado. Sin una sola mirada al naufragio del hombre que una vez amó, se dio la vuelta y salió de la sala del tribunal. Los tacones resonando suavemente en el suelo de mármol, los pasos firmes de la verdadera dueña. El descenso del titán. La hora del juicio. El receso de 60 minutos fue una eternidad y un segundo a la vez. Rafael, Elías Robles y una Laura, ahora muy silenciosa, fueron conducidos a una pequeña sala de conferencias sin ventanas. En el momento en que la puerta se cerró, el shock catatónico de Rafael estalló en un volcán de rabia. «¿Qué significa esto, Jonathan?», rugió, rasgándose la corbata y tirándola sobre la mesa. «51% es imposible. ¿Cómo no lo sabías?». Robles, pálido y sudoroso, hojeaba su copia del acuerdo. «Rafael, mi equipo hizo la debida diligencia. Miramos la estructura corporativa actual. Esto es un documento fundacional, un descuido de proporciones colosales». «¡Un descuido!», Rafael se rió, un sonido áspero y chirriante.
Un descuido es olvidarse de dar propina al aparcacoches, Jonathan. Esto no es un descuido. Esto es una castración pública. Ella planeó esto. Esa mujer tranquila y ratona lo planeó desde el principio. Su mente se tambaleaba, reproduciendo 22 años de recuerdos a través de este nuevo y aterrador lente. Su insistencia en usar su herencia en lugar de capital de riesgo. Su sugerencia de usar a ese abogado tranquilo, Manuel Ledesma. Su falta de interés en un título corporativo. «Estoy feliz detrás de escena, Rich», solía decir ella. Él había pensado que era modestia, falta de ambición. Ahora lo veía por lo que era. Estrategia. Ella no quería un título. Ella tenía el que más importaba. Dueña. Laura finalmente encontró su voz, un sonido fino y agudo. «Rafael, ¿qué significa esto para nosotros?» Él se volvió hacia ella. Sus ojos salvajes por la furia y la humillación. «¿Qué significa?», escupió. «Significa que el ático que estás redecorando no es mío para regalar. Significa que el jet en el que volamos pertenece a una empresa que ella controla. Significa que esa roca ridícula en tu dedo fue comprada con dinero de una cuenta de la que ella es la beneficiaria mayoritaria. Eso significa». Laura se encogió como si la hubieran golpeado. La naturaleza transaccional de su relación quedó al descubierto bajo las luces fluorescentes. La moneda de ella había sido su juventud y su adoración al poder de él. Y ese poder acababa de revelarse como una ilusión. Mientras tanto, en una sala mucho más tranquila al final del pasillo, Catalina estaba sentada con Manuel Ledesma, tomando té negro. Sus manos estaban perfectamente firmes. «Fuiste magnífico, Manuel», dijo ella, con voz suave pero firme. «Simplemente presenté los hechos, Catalina. Tú fuiste quien tuvo la previsión de establecerlos hace 22 años. No lo sabía», dijo Catalina con sinceridad. «Pero mi padre me enseñó a esperar lo mejor y prepararme para lo peor. Esperaba que nuestra sociedad durara para siempre. Pero me preparé para la realidad de que la ambición de Rafael podría algún día consumir su lealtad. Nunca quise usar esto. Era mi póliza de seguro. Pero cuando trajo a esa mujer a un tribunal, tratando de anular mi existencia, él mismo cobró la póliza. La falta en la junta directiva de emergencia. Cuando regresaron a la sala del tribunal, la atmósfera había cambiado por completo. Los susurros eran más fuertes. Laura se sentó en la parte de atrás, distanciándose físicamente del hombre que ya no era su boleto dorado. Rafael se sentó pesadamente en la mesa. Su costoso traje se veía arrugado y mal ajustado. Robles se levantó, con la voz apagada. Toda la lucha se había desvanecido. «Su señoría, el demandante, señor de la Vega, solicita una continuación para revisar su posición». Manuel Ledesma se puso de pie. «Su señoría, nos oponemos a una continuación del proceso de divorcio. Sin embargo», añadió, mirando a Catalina, quien asintió ligeramente. «Mi cliente está dispuesta a posponer la división de activos para ser manejada en privado. Tenemos asuntos más urgentes que atender». «¿Y cuáles serían esos?» «Mi cliente», anunció Ledesma, con su voz adquiriendo un nuevo peso. «En su capacidad como accionista mayoritaria de Tecnofusión, me ha instruido para informar al tribunal que convocará una reunión de emergencia de la junta directiva a las 9 de la mañana de mañana». Una nueva onda de shock recorrió la sala. Esto ya no era solo sobre el divorcio. Esto era una toma de control corporativa. Ledesma continuó. «La agenda de la reunión incluirá una revisión completa del liderazgo ejecutivo, una auditoría forense de los últimos 5 años de gastos corporativos y un voto sobre el futuro del puesto de presidente
y CEO. La cabeza de Rafael se levantó de golpe. Perder el divorcio era una cosa. Ser ejecutado pública y profesionalmente era otra. Iba a ser despedido de su propia empresa por su propia esposa. El mazo cayó de nuevo, concediendo el aplazamiento de la discusión de activos. Pero para Rafael de la Vega, el verdadero juicio acababa de ser dictado. La coronación de la reina. La sala de juntas de Tecnofusión estaba en el piso 50. Cuenta de la Torre Picasso, un santuario de poder con paredes de cristal. Era el dominio de Rafael. A las 9 en punto de la mañana siguiente, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Catalina Soler entró, seguida por Manuel Ledesma. Hoy vestía un traje azul marino impecablemente cortado y se movía con una confianza tranquila que llenaba la sala. Caminó directamente hacia la silla vacía en la cabecera de la mesa y se sentó. «Buenos días, señores». «Señorita Díaz», comenzó, su voz tranquila y firme. «Gracias por asistir a esta reunión de emergencia. Les diré los hechos para que todos operemos desde la misma fundación de la verdad». No mencionó el divorcio, no mencionó la infidelidad. Solo habló de negocios. Como se ha hecho público, soy, y siempre he sido, la accionista mayoritaria de Tecnofusión. He decidido asumir un papel más activo para proteger el futuro de esta empresa. Un miembro de la Junta, un viejo amigo de Rafael, intentó interrumpir. Catalina levantó una mano y él se calló. Su respeto es notado, pero su evaluación de mi participación es inexacta. ¿Quién escribió el código fuente de nuestra nueva IA predictiva, Quantum Leap? ¿Quién tiene las 3 patentes clave en las que se basa toda nuestra línea de productos de próxima generación? Dejó que la pregunta flotara en el aire. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas incómodas. «No soy una ama de casa que tuvo suerte con un certificado de acciones», dijo, con voz de acero. «Soy la arquitecta principal de la tecnología central de esta empresa. He observado cómo mi trabajo se ha utilizado para financiar un estilo de vida de exceso y temeridad que ahora amenaza la reputación y la estabilidad financiera de la empresa». Deslizó un archivo sobre la mesa. Una revisión preliminar de los informes de gastos corporativos de la oficina del CEO. Detallaba más de 2 millones de euros en gastos de entretenimiento y viajes que parecían no tener un propósito comercial. Jets privados, estancias de lujo, $500,000 en joyas. Todo cargado a la empresa. Estas no son las acciones de un CEO responsable. Miró directamente a Rafael, quien estaba pálido. Son las acciones de un hombre que ha olvidado la diferencia entre el tesoro de la empresa y su propia hucha personal. «Esto es una farsa», logró decir Rafael. «¿Lo es, Rafael?», replicó Catalina, con la voz peligrosamente suave. «Fue una farsa cuando puso a su amante en la nómina corporativa como consultora de marca con un salario de 300,000 euros al año». La Junta quedó atónita en silencio. Catalina presionó su ventaja. «Esta empresa no es un juguete. Es una corporación con un deber fiduciario hacia sus accionistas. Ese deber ha sido descuidado. Eso termina hoy». Se puso de pie, su presencia dominando la sala. «Estoy ejerciendo mi derecho como accionista mayoritaria. Pido un voto de no confianza en el actual presidente y CEO, don Rafael de la Vega. Todos a favor». Ella levantó la mano. Uno por uno, las manos de los miembros de la Junta se levantaron. La lealtad a Rafael era ahora una responsabilidad. Incluso su viejo amigo, a regañadientes, levantó la mano. El voto contra él fue unánime. «La moción prospera», anunció Catalina. «Rafael, su empleo con Tecnofusión finaliza con efecto inmediato». Luego se dirigió a la Junta. «Propongo un CEO interino para guiar esta transición. Con efecto inmediato, asumiré ese papel.
Mi primer acto será iniciar una auditoría forense independiente completa. Nos reaseguraremos a nuestros inversores, reorientaremos nuestra estrategia y avanzaremos más fuertes y más transparentes que antes. Se quedó allí, en la cabecera de la mesa. Ya no Catalina Sterling, la esposa despechada, sino Catalina Soler, la fundadora, la inventora y la nueva CEO. No fue un acto de venganza, fue una restauración. La reina, exiliada o exiliada durante mucho tiempo, finalmente había tomado su trono. Me alegra mucho que la historia te esté cautivando. Aquí tienes la continuación, centrada en el desmoronamiento final de Rafael y el ascenso imparable de Catalina como la nueva CEO, la reina del código. Reclama su reino. La aniquilación de un fantasma. Las semanas que siguieron al golpe de Estado en la sala de juntas fueron un torbellino de caos controlado. La historia del golpe corporativo de Catalina Soler se convirtió en una sensación mediática mundial. Fue retratada como una heroína popular, un símbolo de fuerza tranquila y empoderamiento femenino. Revistas de finanzas que alguna vez presentaron el rostro sonriente de Rafael ahora publicaban artículos sobre la CEO silenciosa y la reina del código que reclamó su reino. Catalina ignoró el ruido. No estaba interesada en convertirse en una celebridad. Estaba interesada en dirigir su empresa. Trabajó con una eficiencia tranquila e implacable que impresionó y aterrorizó a la antigua guardia de Tecnofusión a partes iguales. Ella no gobernó con el estilo bombástico y egocéntrico de Rafael. Dirigió con lógica, datos y una profunda comprensión de la tecnología que impulsaba la empresa. El primer acto de Catalina fue una auditoría forense completa. Esta reveló la verdadera profundidad de la mala praxis financiera de Rafael. Había estado tratando a la empresa como su cajero automático personal durante años. Armado con pruebas irrefutables, el equipo legal de Catalina finalizó el divorcio. No hubo negociación. Hubo un acuerdo. Rafael fue despojado de su restante 49% de participación en la empresa, como compensación por los fondos que había malversado. Se quedó con una única cuenta bancaria personal, que contenía unos pocos cientos de miles de euros, una fracción de lo que alguna vez consideró calderilla. La mansión en La Moraleja, donde Catalina nunca se había sentido realmente en casa, fue vendida. El producto se utilizó para establecer fundaciones benéficas a nombre de sus hijos, Daniel y Sofía. Don Rafael de la Vega, el hombre que lo tenía todo, se quedó sin casi nada. Su nombre, antes sinónimo de éxito, era ahora una historia de advertencia. Amigos y aliados de su vida anterior dejaron de devolverle las llamadas. Laura Vidal había desaparecido el día después de la primera audiencia judicial. Sus cuentas de redes sociales fueron repentinamente borradas de cualquier mención a él. Él estaba solo, un fantasma acechando los bordes de un mundo que una vez fue suyo. La autenticidad recompensada. Mientras tanto, Catalina se mudó a un apartamento de buen gusto pero modesto en la ciudad, más cerca de la oficina. Descubrió que los lujos que Rafael había anhelado significaban muy poco para ella. Lo que amaba era el trabajo, el desafío y el acto de creación. Su relación con sus hijos se transformó. Durante años habían visto a su padre como el progenitor dinámico e importante, y a su madre como la figura tranquila y de fondo. Ahora la veían por quien realmente era, una titán del código. La visitaban en la oficina, sus ojos abiertos por el asombro, mientras la veían dirigir una reunión o dibujar un complejo sistema en una pizarra. Estaban orgullosos de ella, no solo por lo que había ganado, sino por la dignidad tranquila
con la que lo había ganado. 6 meses después de tomar el timón, Catalina se paró en la ventana de la sala de juntas, la misma ventana que Rafael había usado como telón de fondo. Pero ella no se estaba mirando en el reflejo. Estaba mirando las luces de la ciudad que parpadeaban con la llegada del anochecer. La mesa de obsidiana detrás de ella ya no era un símbolo del ego de un hombre, sino un lugar de colaboración e innovación. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su hija. Sofía, vi la nueva cotización de las acciones. ¡Wow, mamá! ¡Eres una estrella de rock! Papá, ¿quién? Una pequeña sonrisa tocó los labios de Catalina. No había amargura en su corazón, ni deseo de venganza. La caída de Rafael no fue su victoria. Fue la consecuencia de sus propias elecciones. Su victoria era esto: el zumbido tranquilo de los servidores, el trabajo desafiante que le esperaba mañana y la libertad de definir su propio legado. Ella no se había propuesto destruir el mundo de su marido. Simplemente se había negado a que él destruyera el suyo. Y al hacerlo, había construido uno nuevo, más brillante y más auténtico que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. ¿Te gustaría que Catalina enfrente un nuevo y complejo desafío corporativo o personal en el futuro? ¿O prefieres dar un salto final para ver el legado de Tecnofusión a largo plazo? Claro que sí. Me alegra que sigas disfrutando de la historia de Catalina Soler. Para el siguiente capítulo, vamos a enfocar el legado de su victoria y cómo su fuerza tranquila le permite manejar el mundo que ha recuperado. La fortaleza de la CEO silenciosa, el desafío del respeto. Un año después de asumir el cargo, Catalina Soler había estabilizado Tecnofusión, pero aún enfrentaba resistencia. Muchos en el viejo mundo de la tecnología seguían subestimándola, asumiendo que su intelecto era solo para el código, no para las finanzas y la política corporativa. El desafío se materializó en una inminente fusión con una firma de semiconductores alemana, vital para la próxima línea de productos de Tecnofusión. El CEO alemán, un hombre conocido por su arrogancia y por tratar a las mujeres ejecutivas con condescendencia, voló a Madrid para la reunión final. En la sala de juntas, el ejecutivo alemán comenzó la negociación haciendo una larga introducción sobre la importancia de que la dirección corporativa tenga experiencia probada en el campo de batalla. Su mirada se dirigió a Catalina, sugiriendo que ella carecía de ella. Catalina lo dejó hablar. Cuando terminó, ella no rebatió sus palabras. En su lugar, se inclinó sobre la mesa de obsidiana. «Señor Müller», dijo Catalina, su voz baja y firme, sin un rastro de emoción. «Entiendo que le preocupe la experiencia en el campo de batalla. Permítame decirle algo». Abrió su portátil, proyectando un gráfico. No era un gráfico de ventas. Era el diagrama de flujo de código original del algoritmo de compresión Soler. Este código fue escrito hace más de 20 años. Es el cimiento de su empresa. Fue diseñado para soportar la presión y escalar sin sacrificar la integridad. Fui yo quien lo escribió, en mis noches, con mi propio capital. Luego, proyectó el informe de la auditoría forense de Rafael. En el último año, he desmantelado y reconstruido una corporación global que estaba siendo saqueada por su CEO. No solo la estabilicé, sino que aumenté su valor. Señor Müller, mi campo de batalla no está en el juego de golf o en la revista Forbes. Mi campo de batalla es la hoja de cálculo, el código y la voluntad inquebrantable de proteger lo que es mío. El FPU, el ejecutivo alemán, se quedó en silencio, dándose cuenta de que la mujer que tenía delante no era una CEO de relaciones públicas, sino una arquitecta de sistemas que había diseñado su propio destino. La fusión es buena.
Tecnofusión acepta sus términos, pero con una condición de mi parte, continuó Catalina, con la voz volviéndose totalmente profesional. Mi equipo de tecnología liderará la integración. Usted trae la tecnología. Nosotros aseguramos la arquitectura fundamental. El ejecutivo asintió de inmediato. El respeto se había ganado, no a gritos, sino a través de la autoridad silenciosa de la verdad irrefutable. El retiro de un peón, mientras Catalina prosperaba. La noticia final sobre Rafael de la Vega llegó discretamente a través de Manuel Ledesma. Rafael está luchando. Ha intentado abrir una pequeña consultora, pero su reputación lo precede. La gente no lo toma en serio. Finalmente se ha mudado de Madrid, informó Ledesma. ¿A dónde se fue?, preguntó Catalina, con tono monótono. A una pequeña ciudad costera. Ha conseguido un trabajo como vendedor de tiempo compartido. Catalina no reaccionó. Vendedor de tiempo compartido. El hombre que había querido ser un titán de los bienes raíces y que se había burlado de su vida hogareña como simple, ahora estaba atrapado en el escalón más bajo de las ventas, obligado a sonreír y vender ilusiones a extraños. ¿Y qué hay de Laura Vidal? Ella intentó volver al mundo influencer, pero la conexión con el escándalo la manchó. Está intentando reconstruir su marca fuera de las redes sociales, pero su activo más valioso, la percepción de poder, se ha ido. Es una nota a pie de página olvidada. Catalina cerró los ojos por un momento. La justicia que había buscado era completa. Ella no quería que él fuera encarcelado. Quería que fuera irrelevante. Quería que su vida se convirtiera en todo lo que él había despreciado de la sencillez. El legado de la lección. Esa noche, en casa, Daniel y Sofía estaban hablando con Catalina sobre la universidad y sus planes. Se había roto un ciclo. Los niños admiraban la integridad y la fuerza tranquila de su madre, valores que nunca habrían aprendido si Rafael hubiera continuado siendo el rey superficial. Sofía, que estaba estudiando informática en Salamanca, miró a su madre. «Mamá, cuando pienso en la compañía, no pienso en los edificios o el dinero. Pienso en ese código que escribiste en el pequeño apartamento. Esa es la verdadera fundación». Catalina sonrió. Un sentimiento de paz real inundó su corazón. El código es la verdad, Sofía. Es limpio y tiene reglas. El mundo de los negocios es sucio y borroso, pero si anclas tu vida y tu trabajo a la verdad, nada puede derribarte. Catalina Soler se sentó en su salón, contemplando la ciudad. Había pasado de ser una socia silenciosa a la reina del código que había recuperado su trono. Su victoria no fue el final del matrimonio, sino el comienzo de su propia vida, auténtica y formidable.